Cuando estaba terminando de molcajetear la salsa para el asado familiar, mi hija Marisa me envió un mensaje frío. Hemos decidido que ya no eres parte de la familia. El me gusta de mi yerno Esteban me congeló la sangre. Sentí el calor de Monterrey, pero mi pecho se quedó helado. Ellos pensaron que podían echarme de sus vidas y seguir viviendo de mi dinero. Se equivocaron y esa misma madrugada la madre de Coraje se levantó para cobrar el respeto que no se mendiga. Si esta historia de traición familiar te ha tocado el alma, no te vayas. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el desenlace completo. Esta no es una simple historia. Es una lección de vida sobre el valor de la dignidad contada por una mujer que lo perdió todo y lo recuperó. Quédate hasta el final. Han pasado varios meses desde aquella madrugada y el silencio se impuso. Marisa y Esteban tuvieron que vender la camioneta para salvar la casa, enfrentando la realidad de su ingratitud. Duele la ausencia de mí por huerquita, pero la paz en mi cocina es absoluta y mi dignidad recuperada. Yo a mi hija la amo, pero mi chequera no. Recuerda siempre esto. La dignidad no se mendiga, la dignidad se cobra. Y a todas mis comadres que me escuchan. Si fuiste demasiado por abnegada, consulta a un abogado familiar. A tiempo. El amor se da sin condiciones, pero tu respeto se defiende con documentos. Ahora dime tú, ¿cuál fue el momento exacto en que tuviste que tomar una decisión difícil por tu propio respeto? ¿Cuándo dijiste por hasta aquí, soy Graciela Garza, 68 años, dueña de mi dignidad? El aroma de la carne asada siempre me regresaba a los domingos de antes, a cuando mi Pancho todavía estaba aquí y mis huerquitos se correteaban en el patio. Este domingo, como siempre, encendí el carbón a las 11 en punto, a pesar de que ya no es lo mismo. Mi hija Marisa y su esposo Esteban ya casi nunca llegan a la hora, pero uno guarda la esperanza. El sol de Monterrey pegaba fuerte en el asador, y aunque el calor era pegajoso, yo me sentía tranquila, ocupada con mis manos. Estaba yo en la cocina, justo terminando de molcajetear la salsa, ese ritual que nadie más en la familia sabe hacer, ni con la mitad de mi sazón. El jitomate asado, los chiles piquín, el ajo, todo aplastándose con el tejolote de piedra que Pancho me regaló hace 40 años. En el comal de la estufa, las tortillas de harina se inflaban como globos de aire caliente. Marisa siempre ha dicho que mis tortillas son las únicas que le saben a casa. Dejé la cuchara y me sequé el sudor con el dorso de la mano. Sentí la necesidad de agarrar el celular, no para revisar el pronóstico del tiempo, sino por esa necedad de ver si ya venían, si ya estaban en la colonia Cumbres. Abrí el WhatsApp y fue entonces. No fue un mamá, ya vamos llegando. No fue un se nos hizo tarde, a chiquillos. Fue un mensaje frío sin un solo saludo, directo de Marisa. Decía, hemos decidido que ya no eres parte de la familia. Leí la frase una vez, la leí 2 veces. La salsa en el molcajete parecía de pronto sangre espesa y fría. La palabra por decidido, por me taladró el pecho. ¿Quiénes éramos ese poremos? Justo debajo vi que el mensaje tenía un solo pulgar hacia arriba. Un me gusta lo había puesto Esteban. Mi yerno, el hombre al que le había pagado la maestría. El mensaje continuaba con una orden. No vengas a ninguna reunión. Me quedé parada en medio de mi cocina. El olor a carne asándose afuera, a masa caliente, a mi vida de madre que ama con la comida, se volvió de pronto un castigo. Sentí que el calor de Nuevo León se había metido en mi pecho para congelarme. No grité, no tiré el teléfono, solo me quedé inmóvil observando esa crueldad digital que no me daba la cara. Eran cobardes. Yo, Graciela Garza, la que levantó la ferretería familiar a pulso cuando Pancho se fue, la que no le debía un peso a nadie, ya no era parte de la familia, y ellos lo habían por decidido. Una rabia sorda, profunda, me subió por la garganta. No era el llanto. Era un coraje norteño que quema por dentro. Sentí un temblor muy leve en las manos, justo en las palmas que acababan de hacer la salsa más picosa del mundo. Respiré hondo. Mi mente,
que con los años se había vuelto más lenta, de pronto estaba más clara que nunca. Marisa y Esteban me habían dado la respuesta más brutal de mi vida. Ahora yo les daría la mía. Escribí mi respuesta. Pensé en la Virgen de Guadalupe a la que le rezo por ellos. Ella que fue traicionada y aún así nos cubre. Yo no soy la Virgen. Mi respuesta breve fue: gracias por confirmar. Cancelaré todos los pagos. No hubo me gusta de Esteban. Esta vez no lo necesitaba. Apagué el fuego del asador y me fui al cuarto. Eran las 12:03 de la madrugada. El domingo de carne asada había terminado y la guerra apenas había empezado. El silencio que siguió a mi mensaje fue peor que cualquier grito. Marisa no llamó a las 12:04 ni a las 12:05. No tuve que esperar mucho. Para mí el domingo había terminado. Para ellos, la tarjeta que Esteban usó para pagar el gas de la camioneta ya había rebotado. Lo sabía. Lo que ellos llamaban mi dinero era en realidad la cuerda que los mantenía a flote y yo acababa de cortarla con un solo toque en la pantalla. Pero no hay cuerda que se corte sin que uno se queme las manos. Cerré la puerta de mi cuarto, lejos del olor a asado quemado, y me senté en la cama. Mi mente regresó a 15 años atrás. Al día en que mi Pancho, mi esposo, se fue por un infarto fulminante, la ferretería, nuestro pequeño imperio de tuercas, clavos y cemento en el centro de Monterrey, se tambaleó como un castillo de naipes. Yo no era contadora ni vendedora. Yo era doña Graciela, la esposa que hacía el café y las enchiladas los sábados, pero no tuve tiempo para vestirme de viuda de negro. Marisa tenía 18 años y la idea fija de estudiar en el TEC de Monterrey. No podía decirle: «Mija, tu papá se llevó los sueños con él», así que me puse unos pantalones de mezclilla, unas botas viejas y me planté detrás del mostrador. Aprendí a distinguir entre un clavo de pulgada y uno de 2. Aprendí a lidiar con proveedores por cabrones porque querían verme caer. Recuerdo estar en el almacén a mis 50 y tantos años, levantando cajas de herramientas que pesaban más que yo, sintiendo el tirón en la espalda, el sudor frío. Me dolían las manos. Las mismas manos que hoy molcajeteaban salsa para mi ingrata hija. «Ándele», mi hija me decía. «Usted puede con esto y más». Trabajé doblado, como dicen aquí en el norte, doblemente. Doble turno, doble esfuerzo. ¿Para qué? Para que Marisa pudiera vivir derecha sin apuros. Cuando se casó con Esteban, un muchacho educado pero flojo, me sentí responsable de asegurarme que nunca pasaran una necesidad real. Les di la camioneta, el seguro de gastos médicos y, lo más importante, cuando Marisa encontró esa casa en Cumbres, yo fui y di el enganche, el ahorro de mi vida entera, 500,000 pesos de mi propio bolsillo. Mi sacrificio era su comodidad, mi espalda adolorida era su becaud, era su tranquilidad. Y ellos lo tomaron no como un regalo, sino como una obligación eterna. La grieta, ahora que lo veo con la claridad cruel de la medianoche, se hizo profunda hace unos 5 años. Marisa empezó a venir solo por cita y la conversación siempre terminaba con un número. La tarjeta se saturó, la colegiatura de mi nieto subió, la reparación de la casa. Yo le decía: «Y Esteban Huerquita no puede hacer un extra». Ella bajaba la vista, me daba un abrazo rápido y soltaba la frase que ahora me ardía en el alma. «Mamá, es que Esteban dice que tú controlas todo con tu dinero, que nos tienes amarrados». Amarrados. Yo que solo quería verlos felices. Yo que les di alas. Resulta que las alas se sintieron como cadenas para ellos, pero solo porque mi dinero no les dejaba ver que ya no podían volar sin él. «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Ese viejo dicho, de pronto todo cuadró. Ellos no me habían excluido de la familia, no me habían excluido de la lista de invitados para las reuniones, pero me habían dejado en la lista de los cajeros automáticos. Cuando les quité mi dinero, ellos se sintieron libres, y yo por fin me sentí verdaderamente libre por primera vez en 15 años. El verdadero escándalo venía ahora, porque ellos creían que yo solo estaba bromeando.
Creían que al amanecer el amor de madre me haría regresar y pagar el carro. Se equivocaban. Se habían metido con la por madre de coraje por equivocada, y yo, una devota de San Judas Tadeo, sabía que a veces para que una causa difícil se resuelva, uno debe dejar de ser santo y empezar a ser justiciera. Me recosté en mi cama de viuda y esperé. Sabía que la madrugada no tardaría en traerme la guerra. El teléfono sonaría y esta vez yo no pagaría la llamada. La 1 de la mañana en mi recámara se sentía más fría que el aire acondicionado. La furia que me había impulsado a teclear mi respuesta se había enfriado, dejando un vacío helado. Pude haberme quedado dormida, esperando a que la mañana me trajera el arrepentimiento. Pero el corazón de una madre, aún traicionado, no descansa. El celular seguía en mis manos, ahora encendido, y volví a leer el mensaje de Marisa por tercera vez. Hemos decidido que ya no eres parte de la familia. Y luego el por me gusta por de Esteban. Fue entonces cuando el dolor se convirtió en una revelación dolorosa. No era una simple pelea. Era una declaración de guerra fría. Ellos no me veían como su madre, sino como su patrocinadora, como el cajero automático del que podían disponer sin siquiera decir por gracias. Me levanté y caminé hacia la sala. La luz de la luna entraba por la ventana. Fui directo a la repisa donde estaba la foto de Marisa, esa del día de su graduación del TEC, vestida de toga y birrete, con esa sonrisa amplia y segura que yo le había pagado. Tenía una mano sobre el hombro de Esteban, la imagen de la felicidad que yo creía haber construido para ellos. Mientras la miraba, empecé a hacer las cuentas en mi cabeza, la contabilidad de mi propia humillación. Pagaba la hipoteca de esa casa en Cumbres, esa colonia de gente de dinero que me costó medio riñón, pero que les daba estatus. Eran 15,000 pesos al mes. Pagaba el seguro de la camioneta de Esteban y el de la camioneta de Marisa, porque según ella, mamá, esos seguros son carísimos y tú tienes descuento por ser dueña de negocio. Eran 8,000 pesos más. El celular de todos, incluyendo el de los 2 nietos, salía de mi cuenta. Otros 5,000 pesos, las clases extra de natación, la mitad del gasto del súper a veces, la verdad, la cruda verdad norteña. Me golpeó en el estómago. Yo les entregaba casi 30,000 pesos mensuales, 120,000 pesos de mi propio trabajo cada 4 meses, dinero que yo ganaba cargando bultos en la ferretería, negociando con los mayoristas. Ellos creían que yo vivía para eso, que mi vida adulta solo consistía en pagarles la suya, que mi amor se medía en pesos. Me temblaron las manos de nuevo, pero esta vez no era dolor, era el coraje hirviendo. La ingratitud no era solo moral, era financiera. Ellos no querían verme, querían mi dinero, y al decirme que ya no era familia, habían roto su propio contrato invisible. Habían cometido un error legal imperdonable, pues al invalidarme como madre me liberaban de la obligación de su manutención voluntaria. No tenía que llorar ni desquitarme. La justicia se hace con la cabeza, no con el corazón. Regresé a mi cama, abrí la aplicación de mi banco en mi teléfono. Mi corazón latía fuerte. Era un acto de autodeterminación, no de venganza. Era decirles, si no soy familia, no pago cuentas de familia. Con la firmeza que me dio mi esposo en vida y mi fe en San Judas Tadeo para las causas difíciles, navegué por las opciones. Cancelé la transferencia de la hipoteca. Cancelé la domiciliación de los seguros de los autos. Desvinculé los números de celular, una por una. Corté todas las arterias financieras que les había conectado. El proceso me tomó 3 minutos. Cuando terminé, me recosté. Mi cuenta en teoría tenía 30,000 pesos más, pero en realidad había ganado mucho más que dinero. Había recuperado mi dignidad, mi paz. Marisa había escrito que ya no era parte de su familia. Yo, en respuesta, había confirmado que ellos ya no eran parte de mi presupuesto. Y la paz que sentí fue la de una mujer que finalmente entendía que el respeto no se exige, sino que se cobra. El amanecer estaba cerca y yo estaba lista para la llamada que vendría.
Sabía que Marisa no tardaría en darse cuenta de que el dinero, mi dinero, era el único lazo que de verdad les importaba, y yo estaría esperándola con la verdad en la boca y mi conciencia tranquila. La calma de la madrugada en Monterrey es engañosa. Yo estaba acostada, despierta, esperando. No esperaba una disculpa, esperaba un estallido. Y a las 12:03, justo como lo había marcado mi alma de madre herida, la guerra llegó. El teléfono, que había estado en silencio sepulcral, comenzó a vibrar con una furia implacable. No era solo el sonido, eran las luces intermitentes en la pantalla. Una ráfaga de llamadas perdidas de Marisa, luego una de Esteban, luego otra vez Marisa. El teléfono parecía un animal herido y yo era la única que podía calmarlo o matarlo. Dejé que sonara la tercera vez. Sentí mi pulso firme. Yo ya había llorado y trabajado. Ahora me tocaba actuar. Deslicé mi dedo sobre la pantalla y contesté con un tranquilo. ¿Qué hubo, mija hija? Al otro lado, la voz de Marisa no era la de una hija triste, sino la de una mujer histérica. Al borde del pánico, rebotó el pago de la casa, rebotó el seguro de la camioneta. ¿Qué demonios te pasa, mamá? Gritó sin siquiera decir hola. Se le había caído la máscara de la familia feliz y solo quedaba la codicia. Mi voz no se elevó. Mantuve el tono plano, norteño, directo. ¿Qué me pasa? Yo creo que eso te lo debería preguntar yo a ti, huerquita, le dije. Se te olvidó lo que me escribiste ayer. Eso es una tontería. Es una pelea. No puedes hacernos esto. Es nuestra casa. No, Marisa, no es nuestra casa. Es tu casa y la de Esteban. Y tú me mandaste un mensaje de texto diciéndome que yo ya no era parte de tu familia. Ella tartamudeó. Intentó recular usando el viejo chantaje emocional. Mamá, por favor, piensa en tus nietos. Vas a hacer que nos embarguen. Yo pensé en mis nietos cuando pagué la hipoteca. Por primera vez le solté sin una pizca de emoción en la voz. Yo pensé en mis nietos cuando le di a tu esposo el enganche de esa casa para que no vivieran en un cuchitril. Pero, mira, ya no soy parte de tu familia. Dijiste que no fuera a ninguna reunión. Pues mi hija, mi dinero tampoco va a las reuniones de tus deudas. Hubo un silencio pesado, cargado de rabia contenida. Entonces se oyó la voz de Esteban, el yerno, el que le había dado el me gusta al mensaje de exclusión. Su tono era de falsa autoridad, intentando ser el hombre que pone orden. Suegra, a ver, sea razonable. Una madre no le hace esto a su hija. Esto es un error. Solo pague y hablamos. Mañana. Ese fue mi punto de quiebre. Que el holgazán que había validado la ofensa intentara darme lecciones de moral y economía. Razonable. Mi voz se endureció como el acero. Usé su propio dialecto contra él. Esteban, tú le diste un me gusta al mensaje de tu esposa. Eso no es un error, es una confirmación. ¿Sabes qué? Tú querías libertad de mí. Ahí la tienes. Ahora tú paga la cuenta. No esperé su respuesta. Sentí la furia en la garganta de él, pero yo ya había terminado mi sentencia. Corté la llamada. El silencio volvió, pero solo... Por un segundo el teléfono volvió a sonar de inmediato, una y otra vez. Llamadas, mensajes de texto, audios que empezaron a llegar en cascada. Querían revertir la decisión con gritos y súplicas. Pero la Graciela de la ferretería, la que había aprendido a cerrar tratos con mano firme, ya había tomado su decisión. Fui a la configuración del teléfono, entré al menú y apagué el aparato por completo. La paz regresó a mi cuarto. Una paz impuesta, una paz ganada. El dolor era profundo, sí, pero ya no era un dolor tonto, era un dolor con dignidad. Ya no era la madre traicionada, era la mujer que se respetaba. El teléfono estaba muerto, la batalla del chantaje había terminado. La verdadera consecuencia apenas iba a empezar, y yo por primera vez me sentía preparada. El silencio que siguió a mi decisión fue peor que cualquier grito. Había apagado el teléfono, pero no la mente.
Han pasado 3 semanas desde aquella madrugada de la confrontación. 3 semanas sin el constante bombardeo de mensajes ni las llamadas de Marisa, con excusas, o Esteban con su tono de falsa superioridad. Al principio, la casa se sentía enorme y vacía, una caja de resonancia para mis propios pensamientos. Me pregunté una y otra vez si una madre podía ser tan dura, si el orgullo valía más que el lazo de sangre. El amor incondicional, esa bandera que nos ponen a las mexicanas, me hacía sentir culpable. Pero el recuerdo del me gusta por de Esteban me devolvía la firmeza. Ellos me habían excluido. Yo solo había confirmado la exclusión en mi presupuesto. La verdad, sin embargo, siempre encuentra un camino para salir a la luz en Monterrey, donde todos se conocen. Al final de la primera semana, mi comadre Lupita me llamó con la voz llena de intriga. «Comadre, por Graciela, ¿qué hiciste?», me preguntó sin rodeos. Le pedí que fuera directa con ese tono norteño de quien ya no tiene tiempo para rodeos. «Pues que tú por huerquita por Marisa andaba de urgencia vendiendo la camioneta», me soltó mi amiga. «Esteban ahora anda en el camión». Se les notaba la prisa. Dicen que el banco les dio un ultimátum. Sentí la punzada de ver a mi hija en apuros. Sí, pero no sentí remordimiento. Sentí la consecuencia. Mi dinero que yo había ganado a pulso en la ferretería era el aire que inflaba su vida de lujos. Sin mí, el teatro se les había caído. Gané la batalla porque les mostré la realidad de su ingratitud. Pero en el proceso la relación con mi hija se hizo pedazos. Esa fue la victoria pírrica. En el silencio de mi casa entendí la lección. Yo no estaba comprándoles carros su estatus. Yo estaba comprando su presencia. Estaba pagando para que vinieran a la carne asada, para que me dijeran por mamá sin que les pesara la conciencia. Era una relación transaccional envuelta en papel de regalo de familia. Ahora el silencio no era soledad, era paz. Había recuperado mi tiempo, mi dinero y, sobre todo, mi dignidad. Ya no tenía que esperar el teléfono con miedo. Había recuperado el control. Esta mañana, como todos los días, fui a la cocina. Ya no encendí el asador, pues no había nadie a quien recibir. En su lugar me preparé mi machacado con huevo, el olor de la carne seca, guisada con cebolla y chile. Ese aroma tan de nuestra tierra me consoló. Me senté sola en la mesa, pero estaba tranquila. Fui a mi pequeño altar que tengo en el comedor, a un lado de la foto de mi Pancho y de mi medallita de San Judas Tadeo, mi santo de las causas difíciles. «Ándele, San Judas», le dije con el tono de una mujer que ya cerró un trato. «Te lo dejo a ti. Yo ya hice mi parte. Hice lo que mi conciencia y mi orgullo me dictaron. Yo a mi hija la amo, sí, pero ya no la mantengo. Mi amor es incondicional, pero mi chequera no». Me quedé allí comiendo mi machacado. Mi plato estaba lleno de sabor, de esfuerzo y de ese respeto que se gana cuando se deja de rogar. El sol de la mañana se coló por la ventana, cálido y reconfortante. No hubo final feliz. Marisa no llamó pidiendo perdón, solo dinero, y yo no se lo di. La relación quedó rota, suspendida en un limbo amargo. Pero yo, Graciela Garza, me había salvado a mí misma. Había enseñado la lección más importante de todas, aunque ellos tardaran años en entenderla. El dinero se va, pero la dignidad es para siempre. La familia que te pide que te vayas no merece que te quedes ni que la sostengas. Mi mensaje para mis comadres es simple. El amor de madre es un regalo, no un cajero automático. El respeto se cobra y yo ya cobré el mío. Que sea lo que Dios quiera. Han pasado ya varios meses desde aquella noche. Marisa y Esteban tuvieron que vender la camioneta para salvar la casa y por fin enfrentaron las consecuencias de sus actos. El silencio entre nosotros es un hecho. Duele la ausencia de mi porerquita, pero me siento más ligera y en paz en mi cocina, con mis manos libres de pagar deudas ajenas. Perdí la familia que me exigía, pero recuperé mi vida y la tranquilidad. La ferretería sigue siendo mi orgullo. Recuerda siempre esto. La dignidad no se mendiga. La dignidad se cobra.
y a todas mis comadres que me escuchan. El amor es incondicional. Sí, pero si tienes una propiedad o ahorros, no los dejes al azar. Consulta a un abogado familiar. A tiempo para dejar. Todo claro. Tu casa y tu respeto se defienden con documentos. Cuéntanos cuál fue el momento exacto en que tuviste que tomar una decisión difícil por tu propio respeto. ¿Cuándo dijiste por hasta aquí? Graciela Garza, 68 años, dueña de mi dignidad.